Bienvenidos nuevamente a Intramed. Este curso explora el posible vínculo existente entre la locura, entendida como patología mental severa, y la expresión de la genialidad, sobre todo en el terreno de las artes, que es un tema que ha sido abordado desde hace siglos y desde múltiples puntos de vista. Algunas preguntas pueden resumir las inquietudes principales. ¿La locura es una condición para la creación de las personas consideradas geniales? ¿El padecimiento mental es el costo de la producción artística extraordinaria? ¿Las enfermedades psiquiátricas son un ingrediente necesario para la inspiración creativa? En resumen, ¿hay un vínculo entre locura y genialidad? Intentaremos transitar este tema apasionante con la emoción que provoca una obra artística poderosa, pero también con el conocimiento sobre el tremendo sufrimiento que producen las patologías mentales, para finalmente procurar discernir si existe una relación entre ambas cosas. A lo largo de la historia ha habido artistas excepcionales que han padecido graves trastornos psiquiátricos. Muchos de ellos incluso se han suicidado. Entonces, ¿es la locura, en cualquiera de sus grados, un ingrediente más del proceso creativo? Intentaremos buscar respuestas a este interrogante. Por razones metodológicas, de tiempo, de evidencia y quizá algo de arbitrariedad, el trabajo se resume al entrecruzamiento de las artes con las patologías psiquiátricas primarias. Esto excluye o posterga el análisis, por ejemplo, de filósofos relevantes como Wittgenstein, quien atravesó profundas depresiones y que tuvo 3 hermanos suicidas, algunos de ellos músicos brillantes, o Schopenhauer, quien transitó delirios megalomaníacos y persecutorios al punto de redactar sus escritos en griego o en sánscrito. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Guy de Maupassant, prolífico y genial escritor que cuenta en su patobiografía con producción frenética, descontrol impulsivo, síntomas psicóticos francos, 2 intentos de suicidio y haber culminado su vida en una clínica psiquiátrica, puesto que sus síntomas se produjeron por una neurosífilis, una psicosis secundaria a patología orgánica. El consumo de sustancias, como patología principal, también ha sido marginado, aún en casos como el de Charlie Parker, uno de los intérpretes más decisivos de la historia del jazz, que habría sufrido esquizofrenia, con intentos de suicidio e internaciones, pero en quien la adicción a la heroína fue predominante en su camino a la muerte a los 34 años. En el siglo XVII Robert Barton escribió en Anatomía de la Melancolía que todos los poetas están locos, un enunciado teñido de la sátira del texto, pero que iguala psicopatología con expresión artística. Esta creencia ha sido sostenida por el anecdotario. Hemingway padeció trastornos del humor y se suicidó luego de una internación. La poetisa Sylvia Plath, luego de una vida marcada por trastornos anímicos, intentos de suicidio y electroshocks, se suicidó con gas luego de servirle el desayuno a sus 2 hijos. Alejandra Pizarnik terminó su vida durante un permiso de su internación por depresión tomando deliberadamente una sobredosis de barbitúricos. Friedrich Hölderlin pasó los últimos 36 años de su vida encerrado en una torre, luego de accesos de psicosis y catatonía. Los ejemplos siguen, pero en ningún caso la obra puede reducirse a una patología. Si bien es cierto que los artistas, sobre todo algunas ramas del arte, muestran tasas mayores de algunos padecimientos psíquicos, no todos, ni siquiera la mayoría, presentan estos cuadros. Hay evidencia de extraordinarios artistas que gozan de buena salud mental. Por lo tanto, es imposible sostener que la enfermedad mental es necesaria para obtener logros creativos. Pero también es cierto que algunos cuadros tienen una incidencia dramáticamente superior en determinadas ramas del arte, en comparación con otras, y con la población general. El punto es investigar si efectivamente es más probable que los miembros de las artes creativas sufran más trastornos mentales que otras actividades. Y de ser así, qué actividades presentan mayor vínculo y con cuáles patologías, y cuál es la naturaleza de esa relación
en términos de favorecer o no el trabajo del artista. La proximidad entre genio y locura encuentra sus primeros argumentos en Sócrates, su deidad, su naturaleza en forma de una voz interior que es su musa inspiradora, una voz que fenomenológicamente podría corresponder a una alucinación auditiva. Además, experimentaba momentos de trance y episodios posiblemente catalépticos. En él conviven la referencia teórica, la genialidad del profeta y los síntomas de una psicosis. Habría para los griegos locura originada en causas naturales como el delirio o la melancolía y otras formas vinculadas a los dioses. En el caso de la locura poética, era inspirada por las musas como cualquier realización extraordinaria o logro creativo que derivaba de alguna forma divina de locura. Platón sugería que la inspiración poética se relacionaba con momentos de locura divina. En Fedro precisa que el poeta es un ser sagrado porque está poseído por los dioses. No se encuentra en disposición de crear antes de recibir la inspiración de un dios, de estar fuera de sí y haber perdido la razón. Así es como Platón en su 7ª y 8ª carta dice: si un hombre llega a la puerta de la poesía sin ser tocado por la locura de las musas, creyendo que la técnica por sí sola lo convertirá en un buen poeta, él y sus sensatas composiciones nunca alcanzarán la perfección, pero quedan totalmente eclipsados por las actuaciones del hombre inspirado. De acuerdo a Aristóteles, ningún gran genio ha existido sin una tensión de locura. Esta perspectiva servirá de modelo a la psiquiatría moderna para delinear la cercanía del genio con la locura. El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte es un componente de la cultura reflejando en su concepción las bases económicas y sociales y la transmisión de ideas y valores. La noción de arte está sujeta a profundas disputas, dado que su definición está abierta a múltiples interpretaciones que varían según la cultura, la época, el movimiento o la sociedad para la cual el término tiene un determinado sentido. El arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento, experiencia. Sin embargo, más comúnmente se suele considerar al arte como una actividad creadora del ser humano, por la cual produce una serie de objetos, las obras de arte, que son singulares. La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible. No existe un acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas. A lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones de arte, entre ellas el arte es el recto ordenamiento de la razón, según Tomás de Aquino; el arte es la idea, de acuerdo a Marcel Duchamp; el arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad, por el célebre Pablo Picasso, y así podríamos mencionar muchas más. En este curso entendemos al arte como uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos, es decir, la forma como se relaciona con el mundo. A la noción de genio, muy cercana a la locura de los griegos, sobrevienen otros puntos de vista sobre estas personas excepcionales. En el Renacimiento, la noción de genio está dada por la adquisición de renombre, gloria e inmortalidad. Los descubrimientos, los inventos, la erudición, las proezas militares y un poco menos las artes constituyen las fuentes de la genialidad en este periodo. Así es como resurge el interés en la relación entre genialidad
melancolía y locura, y se empieza a trazar una importante distinción entre melancolías sanas de altos logros e individuos cuya enfermedad mental les impide utilizar su don. En el siglo XVIII, con la Ilustración, la idea se acerca más a la concepción moderna. En el siglo XIX, los estudios de Lombroso introdujeron a la genialidad posibles aspectos hereditarios transmitidos familiarmente junto con la enfermedad mental. Diderot destaca que genio es más que talento, aprendizaje y trabajo para elevar a sobrehumana la producción de estas personas. Vislumbra su naturaleza innata y el impacto sobre su mundo que muchas veces puede no comprenderlo. Para Brennot, genio es un ser fuera de lo común, fuera del momento, fuera de época. La gran lucidez de su mirada lo convierte en un visionario. La idea más moderna de genio requiere diferenciarlo de conceptos como reconocimiento o talento. El genio vive de la espontaneidad de la creación, cuenta la originalidad. Es quien realiza el acto creativo. Kretschmer, quien estudió profundamente el tema, sostiene la idea de la necesidad de un don innato y la condición de creatividad, invención y reconocimiento social. Dejar un legado para la humanidad. Se destacan, se diferencian de su medio, tienen ideas, impresiones o producciones que no podrían tener aquellos con quienes comparten tiempo y lugar. Son originales, iniciadores, disruptivos en cierto modo. Estos hechos, ser diferente, salirse y desafiar la norma, ser excepcional, es otra de las vías de asociación con la locura. No obstante, detrás de toda producción sobresaliente también se encuentra el trabajo, la perseverancia y la disciplina. Retomando las distinciones, genio y talento pueden ser conceptos cercanos, pero no son iguales. Según el psiquiatra y escritor Panizza, del siglo XIX y XX, el talento se conoce a sí mismo, sabe que ha conducido tal o cual idea concreta, mientras que el genio, que obedece a un terrible impulso, no lo sabe nunca con claridad. En el talento interviene una idea concreta, directriz, que conduce la energía del trabajo. En cambio, el genio es impulso, es imprevisión, es espontaneidad. No basta con ser talentoso, ilustre, destacado o reconocido. En el talento predominan el aprendizaje y la técnica, mientras que en el genio la disposición natural, la inventiva y la originalidad de una obra que deja una herencia cultural e histórica. En las últimas décadas, la noción de genialidad ha dado lugar al concepto de creatividad. Según Nancy Andreasen, genialidad y creatividad se utilizan de forma indistinta. Ambas nuclean la capacidad de producir algo novedoso, útil o que haya logrado algún tipo de reconocimiento público. En este curso utilizaremos ambos términos de manera indistinta. ¿Ser inteligente es igual a ser un genio? En otras palabras, facultades cognitivas elevadas, en particular la inteligencia, ¿favorecen la creatividad? Se ha investigado de forma prospectiva durante décadas a niños con alto coeficiente intelectual como medida de inteligencia y se concluyó que las personas con alto rendimiento cognitivo no resultaron particularmente creativos. Por lo tanto, no solo que creatividad o genialidad no son equivalentes a inteligencia, sino que son rasgos mentales diferentes e independientes. Dicho de otra manera, no sería necesario ser inteligente para ser creativo y viceversa. Esto se refleja también en que el deterioro fue durante mucho tiempo la clave distintiva entre los dos trastornos psiquiátricos mayores, psicosis con deterioro para la esquizofrenia y sin deterioro para la enfermedad maníaco-depresiva. No obstante, numerosos estudios también muestran un patrón de deterioro en el trastorno bipolar y ya no puede plantearse la presencia o ausencia de déficit cognitivo como factor diferencial. De este modo,
la enfermedad maníaco-depresiva ofrece también evidencia de la distinción entre creatividad y capacidad cognitiva al ser simultáneamente una patología asociada a un probable deterioro cognitivo y a un posible favorecimiento de la creatividad. La genialidad puede expresarse de modo aparentemente espontáneo y explosivo, como se ha dicho, pero también es fruto del trabajo y la persistencia. El arribo a la creación a través del impulso inspirador ofrece varios ejemplos. Goethe encontró por la mañana un poema sobre su mesa que había terminado en un momento de inconsciencia y que no recordaba haber escrito. Stevenson escribió en 6 días El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Dostoyevsky terminó El jugador en una semana. También están aquellos músicos que solo transcriben la música que se impone súbitamente, como Schumann o Beethoven. En el extremo de la laboriosidad se puede citar a Salinger y su libro Un guardián en el centeno, que tardó más de 10 años en escribir, y a lo que siguió un retiro absoluto de la vida pública. También los más de 15 años que tardó Víctor Hugo en escribir Los Miserables. En la pintura también destaca la laboriosidad y el tiempo dedicado a la elaboración, un concepto quizás más academicista. Baudelaire dice que inspiración, en una palabra, no es sino la recompensa del ejercicio diario. De todos modos, es improbable que algunos de estos dos ingredientes estén ausentes en una obra trascendente. Nuestra idea es centrarnos en el modo en que la psicopatología influye en los logros creativos y en la genialidad y analizar, más que nada, la idea de la locura como condición. Sin embargo, no es el único sentido en que se produce esta relación. La actividad creativa seguramente puede influir en el curso de la psicopatología y puede hacerlo de modo variable. En muchos casos, el proceso creativo en cualquiera de sus áreas representa una búsqueda de equilibrio, alivio o sensaciones placenteras. Este es un punto más cercano a lo terapéutico, al menos desde la vivencia subjetiva. Graham Greene se pregunta cómo hacen aquellos que no están ligados al arte para escapar del padecimiento psíquico. Otra de las características de los grandes creadores y por la que se les ha vinculado, en este caso equivocadamente, con la locura, es el aislamiento, la tendencia a la retracción y el desdén por los vínculos sociales. Este hecho resulta necesario muchas veces para facilitar el arribo de la inspiración y también el trabajo febril. Este aislamiento, señalado como excentricidad, origina un falso enlace entre locura y genialidad. Si bien, en algunos casos, el aislamiento puede ser pródromo o síntoma de un trastorno psiquiátrico, aparece en respuesta a vivencias paranoides o bien como parte de sintomatología negativa como apatía, retracción emocional y desinterés en los vínculos sociales. Tales pueden ser los casos de Hölderlin o Camille Claudel, que se desarrollarán en el módulo siguiente. Una de las características de la genialidad es la precocidad, pero está ligada al tipo de actividad de que se trate, puesto que depende de la modalidad sensorial y el desarrollo motor necesarios para la programación y ejecución de la actividad. Suele ser primero musical, luego pictórico y luego literario. Mucho antes del establecimiento de la lengua, las zonas sensoriales vinculadas al oído y la musicalidad ya han madurado, sumadas a las características abstractas de la música. El ejemplo clásico es el de Mozart, quien cuando aún no había completado el desarrollo de su lenguaje, llevaba compuestos varias obras, incluida una sinfonía. La pintura y las artes plásticas requieren mayor coordinación motora y el control visual. La técnica, la tridimensionalidad y la perspectiva necesitan un desarrollo y una destreza que lleva tiempo en ser adquirido.
La música y la pintura clásicamente han sido desarrolladas en escuelas, talleres o familias, es decir, en contacto con otros que transmiten los secretos de la disciplina. Hay tutores o maestros. Se requiere tiempo, disciplina y paciencia. El tiempo y el carácter social podría ser un factor protector contra la locura, evidenciado en el hecho de que en estas artes no verbales la locura no es tan frecuente. La expresión artística a través de la escritura requiere un desarrollo acabado del lenguaje y un bagaje cultural difícilmente disponible antes de la adolescencia. Por otro lado, se arriba a la obra de un modo más solitario y sin referencias personales. La guía está en los libros, lo que acentúa el carácter solitario y retirado de los escritores. Además, el acceso a la emoción, al mundo interior de la vivencia propia en busca de material, suele ser más directo y desestabilizador y puede explicar, al menos en parte, la razón por qué estas artes verbales son las preferidas por los trastornos psíquicos. En el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam escribió Elogio de la locura, texto de gran influencia que retrata una locura virtuosa, emparentada con la liberación de angustias y preocupaciones y por lo tanto un estado deseable. El tinte romántico que tiñe la idea de una locura buena ha persistido hasta el presente. También, evolutivamente, se denominó locura al estado de todo aquel que ofende las reglas de la moral, del bien pensar y de la sociedad, sea un delincuente o un enfermo. De hecho, la creación del manicomio encierra, sin distinción, a todos aquellos que se salen de la norma y amenazan el orden social. Mendigos, holgazanes, mentirosos, borrachos, delincuentes, alcohólicos o vagabundos. No había precisamente un criterio clínico. La psiquiatría moderna no juzga, sí emite hipótesis diagnósticas y modificó la concepción de locura para delimitarla con otras denominaciones en estados de alteración de las emociones, la conducta y las percepciones. Como precisa Brenot, independientemente de la posición filosófica de la mente y sus concepciones, las enfermedades mentales reflejan una alteración del estado de salud mental, una perturbación de las funciones psicológicas y unas modificaciones más o menos específicas del funcionamiento neurobiológico. Representan dolor y sufrimiento. Suele existir un equivocado enfoque romántico de la locura o de los trastornos mentales. Bastan algunos datos para graficar la gravedad de estos padecimientos que están lejos de mostrar algún tipo de ventaja. Los padecimientos psiquiátricos deben ser prioritarios en las políticas de salud. Las enfermedades mentales no determinan un gran número de muertes directas, pero representan un gran monto de morbilidad difícil de prevenir, atender y rehabilitar, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, publicado en 2009. Además, los trastornos mentales son generadores de un gran impacto individual, familiar y social. Según cifras de la OMS, más del 25% de la población sufre de al menos un trastorno mental o del comportamiento a lo largo de la vida. Las personas que padecen trastornos mentales presentan tasas muy altas de discapacidad y mortalidad, con una probabilidad de muerte prematura entre el 40 al 60% para los que padecen depresión mayor o esquizofrenia, que es mayor que la población general. Estas son cifras de la OMS publicadas en 2013. Entre las 10 primeras causas de discapacidad en el mundo, 4 son trastornos mentales. La enfermedad mental tiene un impacto económico en las sociedades, en la calidad de vida de los individuos y sus familias, ya que aproximadamente 1 de 4 familias tiene al menos un individuo afectado por un trastorno mental o del comportamiento. Un patrón que se utiliza es la pérdida de años de vida saludables. En 1990, los trastornos mentales causaron el 10% del total de años de vida perdido por todas las enfermedades y lesiones. En el 2000 fue del 12% y en el 2001 del 15%. Como vemos, va en creciente aumento, constituyendo
un verdadero problema de salud pública. La OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. La definición no ha sido modificada desde 1948, que entró en vigencia. Los trastornos mentales pasarán a ocupar un primer plano en la lista de patologías que más deteriorarán la vida de las personas de las sociedades occidentales, incluso por encima de las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. De las 10 causas de discapacidad mental en el mundo, la depresión es la principal causa mundial y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Según la Organización Mundial de la Salud, la carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento. El envejecimiento de la población, el aumento a nivel mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental, sumado a la falta de apoyo a las personas con trastornos mentales, junto con el miedo al estigma, impiden que muchos accedan al tratamiento que necesitan para vivir vidas saludables y productivas, todo lo cual agrava aún más la discapacidad. En esta diapositiva vemos cómo era la proyección de las principales causas de discapacidad a nivel mundial en el año 2000 hacia el 2020. La depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo desde 2017, que lo publicó la Organización Mundial de la Salud. Entre 2005 y 2015 se reportó un incremento de más del 18%. De acuerdo a la última publicación de la OMS del 30 de enero del 2020, la depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad, afectando más a la mujer que al hombre. Como sabemos, la depresión puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800.000 personas, siendo el suicidio la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Al empirismo de la intuición en la asociación locura y genialidad se suman en los últimos años muchos trabajos con evidencia científica. En un trabajo de Ludwig se expresa que la capacidad creativa puede relacionarse positivamente con 4 factores: la extensión de los problemas mentales, el abuso físico y sexual durante la niñez, los problemas mentales de los padres y el grado de creatividad de ellos. Si esto fuera así, cualquier vínculo entre logros creativos y enfermedad mental incluye factores personales, tanto constitucionales como del entorno y del desarrollo, y medioambientales. A su vez, la distribución de las actividades artísticas parece tener diferencias generales. Las que utilizan el lenguaje como vía expresiva son más cercanas a los trastornos mentales que aquellas no verbales como la música o las artes plásticas. El modo en que la actividad creativa es vivenciada es muy personal. Por ejemplo, para Kafka, escribir resultaba terapéutico, mientras que para Truman Capote entrañaba un alto riesgo para su salud mental. Esa vivencia individual resulta particular, pero el impacto que produce la psicopatología en estos personajes ha sido sometida a investigaciones sistemáticas y serán abordadas en los módulos siguientes. La relación que puede darse entre padecimientos mentales y creatividad o genialidad puede ser de diferentes tipos.
En un mismo sujeto puede haber periodos de enfermedad que preceden, conviven o se dan de forma posterior a los logros creativos. Y el impacto de la enfermedad mental en la producción es variable. Las posibilidades son muchas, desde un efecto positivo en los resultados que puede encontrarse en, por ejemplo, primeras fases del uso de alcohol o drogas o ciertas formas leves de psicopatología, hasta una interferencia profundamente negativa cuando la psicopatología es severa. Al parecer, tan importante como el tipo de psicopatología es el grado o la intensidad. La intensidad tiene un efecto debilitante de la producción artística, en términos generales, y lejos de ser un factor que promueva la realización, tiene capacidad destructiva. Dice Ludwig, un pequeño grado de depresión, unos pocos tragos, un nivel bajo de ansiedad puede permitir a ciertas personas ser más creativas si están más relajados que si estuvieran más severamente deprimidos, ansiosos o intoxicados. Las fuentes principales para el estudio de la relación entre creatividad y enfermedad mental son fundamentalmente de dos tipos: los trabajos anecdóticos, basados en biografías, autobiografías y registro, son valiosos pero no son tan rigurosos metodológicamente, además de ser siempre retrospectivos y con mayor incidencia de subjetividad. En cambio, los estudios empíricos y estadísticos, con evaluaciones directas sobre las poblaciones de interés, utilizan comparación con grupo control o ofrecen datos más objetivos con mejor calidad metodológica. Tal es el caso del estudio realizado en un taller de escritores de la Universidad de Iowa por Nancy Andreasen en 1987, con entrevistas estructuradas y utilización de criterios diagnósticos. Este fue un estudio muy significativo, no solo por su diseño, sino porque la expectativa fue investigar sobre el vínculo entre locura y creatividad, destacándose además por los resultados significativos de un patrón particular en esa relación con los trastornos del estado del ánimo. Nancy Andreasen concluye que la creatividad se vincula diferente de acuerdo a la patología. El ejemplo más emblemático de genialidad asociada a algún tipo de padecimiento psíquico es Van Gogh. Su vida duró solo 37 años y pintó nada más que una cuarta parte de ella. Su figura y su arte causan fascinación. La amputación de su oreja y su suicidio son los eventos más célebres de la historia del arte. La abundante correspondencia con su hermano Theo es a la vez obra literaria y evidencia científica. Hay un fuerte acuerdo en que padecía una o varias enfermedades y que era un paciente muy grave, pero no lo hay sobre cuál era su padecimiento. Hay dos interrogantes principales: ¿qué enfermedad padecía y cómo influyó, si es que lo hacía, en su producción artística genial? Hay que tener en cuenta que hablamos de un paciente de finales del siglo XVIII. De forma póstuma, igual que con su obra, el interés avivó el ejercicio diagnóstico retrospectivo ajustado a los parámetros y conocimientos de cada época. De los médicos que lo asistieron, el Dr. Rey de Arles pensaba en epilepsia. El Dr. Peyron de Saint-Remy igual, pero sumó el diagnóstico de manía aguda con alucinaciones visuales y auditivas. El célebre Dr. Gachet indicó que su problema era el sol del sur que lo afectaba sobremanera. Van Gogh también hizo una reflexión nosológica sobre él. Me parece que está tan chiflado como yo, le escribió a su hermano, dejando claro que la psiquiatría no es un factor protector contra la locura y quizás sea un factor de riesgo. Ha sido alternativamente diagnosticado con esquizofrenia, parálisis general progresiva, envenenamiento por digital, porfiria, intoxicación por trementina, por absenta, por pigmentos, por disolventes tóxicos, enfermedad de Meniere y enfermedad maníaco-depresiva. Además de ser el paradigma del genio alienado, brinda la oportunidad de pensar en las características semiológicas de su cuadro, de su conducta autolítica, de la relación entre productividad y síntomas
y de la transmisión familiar de las patologías psiquiátricas. Veremos más sobre esto en los próximos módulos. Desde hace décadas, la psicopatología ha estado estrechamente relacionada con los artistas. Varios estudios han demostrado que los artistas sufren tasas desproporcionadamente altas de trastorno del estado del ánimo. En particular, el trastorno bipolar se ha asociado durante mucho tiempo con una mayor creatividad. En efecto, la historia desde la antigua Grecia está plagada de ejemplos de genios creativos que soportaron la carga de la enfermedad. Como podemos ver, un vínculo entre la creatividad y una tendencia a los trastornos afectivos se ha aceptado ampliamente. A lo largo de muchas décadas de investigación, estudios biográficos de individuos eminentemente creativos y estudios grupales de artistas y escritores han revelado constantemente una sobrerepresentación de trastornos del espectro bipolar, tales son estudios de Andreasen, Jamieson, Ladwin, etc. Algunos estudios seleccionados se resumen en esta diapositiva. Una investigación en la población sueca encontró que los estudiantes de materias artísticas tienen un mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión unipolar en la edad adulta en comparación con la población general. Los estudios de creatividad no inminente, es decir, creatividad cotidiana, sugieren un aumento de 10 veces en la tasa de trastorno bipolar entre los artistas en comparación con la población general. También otros autores han revelado una sobrerepresentación significativa de pacientes bipolares y sus familiares sanos de primer grado en ocupaciones creativas. En un paper de 2018 se describió que los individuos con educación artística tenían mayores probabilidades de desarrollar esquizofrenia en comparación con la población general. Finalmente, varios estudios evalúan el desempeño creativo, han informado que personas con trastorno bipolar muestran preferencia por los estímulos complejos, lo cual es comparable a la preferencia mostrada por individuos creativos. A su vez, la creatividad y la inminencia también se asocian con mayor frecuencia con temperamentos afectivos que se cree que reflejan la vulnerabilidad genética que subyace el espectro bipolar, como lo demuestra un estudio de Akiskal y Akiskal de 1994 sobre músicos que revelaron puntuaciones más altas en aquellos con temperamentos hipomaníacos y ciclotímicos en contraposición con los síntomas más graves que cumplen los criterios diagnósticos para el trastorno bipolar. Del mismo modo, un estudio previo ya había confirmado que las presentaciones subclínicas de los síntomas bipolares mejoran la creatividad, pero las expresiones más severas interfieren con el logro creativo. Como vemos, muchos estudios han abordado la asociación del trastorno mental con la creatividad, pero aún falta evidencia epidemiológica de alta calidad. La relación entre genio y locura es diversa. El nexo entre genialidad y locura es muy antiguo y ha variado dentro de múltiples concepciones, desde la inspiración ligada a los dioses hasta nociones más naturalistas y médicas, pasando por los aportes de la filosofía y las propias disciplinas del arte. La mitología vincula estrechamente a la psicopatología grave con la producción genial. La mitología, sostenida por el anecdotario, liga estrechamente la psicopatología grave con la producción artística extraordinaria debido a los numerosos ejemplos de hombres y mujeres geniales que han padecido trastornos psíquicos, pero definitivamente no existe una relación lineal entre ambos conceptos. Genialidad o creatividad entraña una indefinida mezcla de varios atributos: disposición natural, invención y reconocimiento social, a su vez que deja un legado cultural para la humanidad. No basta con reconocimiento o talento, se requiere originalidad y creación. Las patologías psiquiátricas poco tienen de virtuosas porque entrañan un tremendo sufrimiento tanto para pacientes como para el entorno, lo cual supone un enorme desafío para el sistema de salud. Entendemos por locura al equivalente de psicopatología severa, la cual genera intenso sufrimiento y graves consecuencias en el paciente y su entorno.
Las relaciones entre genio, creatividad y locura han sido objeto de frecuentes reflexiones, tanto por parte de estudiosos, filósofos, psiquiatras, etc., alimentando muchas veces el mito del arte de los locos, del artista maldito, o de que hay que padecer algún trastorno mental para ser un genio, o que la locura da un rasgo distintivo. Entonces, ¿puede ser la locura un ingrediente necesario en una expresión artística genial? La respuesta es compleja, pero no es afirmativa. Sabemos que la mayoría de los grandes creativos no padecen enfermedades psiquiátricas. Tampoco es negativa, puesto que en el arte, particularmente en algunas áreas, las tasas de patologías mentales son mucho más elevadas que en la población general y pueden, en algunos casos, favorecer el proceso creativo. O bien, es afirmativa y negativa al mismo tiempo. Para terminar, como primera medida, debemos desligar la creatividad de la psicopatología o la locura como una expresión unívoca. A partir de allí, lo que sigue en los siguientes módulos es profundizar sobre los tipos de psicopatología, la esquizofrenia, los trastornos del humor y los suicidios, para entender cómo se comporta la capacidad creadora en cada uno de ellos.